9 de la mañana, 15 minutos y nos metemos en nuestro tema principal de esta mañana. Hablaremos de educación, qué evaluación está haciendo primaria de este año tan atípico, cuál es la situación allí donde no hay clases presenciales, cómo va a ser el pasaje para el año que viene. Todos estos temas los hablaremos con Graciela Faveiro, directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se está manejando la situación en Rivera con la suspensión de las clases presenciales durante 2 semanas? Bueno, en Rivera se ha vuelto a la virtualidad. Están trabajando todos los docentes a través de los distintos dispositivos tecnológicos que encuentran en la ciudad, ¿no? Porque es en la ciudad donde se ha retornado a la no presencialidad. Están trabajando en forma diría cotidiana, porque ya están superados los casos, lentamente se han ido superando todos los casos que se presentaron y los hisopados vienen dando todos resultados negativos. O sea, se espera que cuando se cumpla este plazo de 2 semanas se pueda volver a la presencialidad. Sí, si todo se mantiene como está. Ustedes saben que esta situación es muy dinámica, de un día para otro hay cambios, pero justamente anoche estuve en diálogo con la inspectora departamental, quien me informó de la situación y bueno, se está trabajando, se retornó a la virtualidad. Desde ese lugar es que están los docentes todos y los equipos apoyando a los estudiantes. ¿Nadie queda por fuera de esa virtualidad? Prácticamente no, se ha logrado. Toda esta instancia de presencialidad también fue muy útil para recuperar el vínculo con algunos pocos estudiantes que estaban alejados. Queda algún caso, alguna familia que tiene como decisión no enviar a sus hijos y está trabajando desde otros formatos, pero podemos decir que la gran mayoría están trabajando tal como veníamos, ¿verdad?, con la presencialidad perlada, ¿no? En algunos días unos grupos, otros días otros, pero se ha ido ampliando la presencialidad buscando distintas estrategias. Ahí está, y con la obligatoriedad ya vigente, ¿cuán lejos estamos de volver a una presencialidad plena en la escuela pública? Se ha hablado de que es posible sanitariamente sacrificar algunas medidas, como por ejemplo los 2 metros entre alumnos, y reforzar otras como el lavado de manos, el uso permanente de tapabocas. ¿Cuán lejos estamos de lograr eso? Y bueno, eso depende mucho de la decisión de los equipos de salud, tanto el grupo honorario como el ministerio, cuando den los avales correspondientes. Hay escuelas que tienen disponibilidad como para, bueno, si se disminuye algo el distanciamiento físico, se podría llegar a todos los días y la mayor parte del horario. Pero sabes que yo en recorrida que voy haciendo por los distintos departamentos vamos encontrando cómo en cada escuela se están buscando situaciones para que la mayoría de los estudiantes estén presentes, sobre todo 6º año y 1er año, inicio y fin del ciclo, ¿no? Tal como está determinado en acuerdos de todas las autoridades, que son los que hay que focalizar y priorizar. Han buscado distintas estrategias, usando distintos espacios, galerías amplias, salones comedores. De algún modo decimos que esta flexibilidad que se ha tenido, dejando la autonomía a cada centro, realmente ha dado resultados. ¿Cada centro tiene la potestad, la posibilidad de aumentar la presencialidad en función de la disponibilidad de lugares y que den esas garantías? Sí. El equipo directivo, con el asesoramiento de los inspectores correspondientes y toda la comunidad dialogan y llegan a acuerdos. Y en muchos centros encontramos que está toda la población participando, toda la población escolar presente, con distintas estrategias. Por ejemplo, el profesor de educación física apoyando, sacando al exterior parte de los grupos, mientras los docentes trabajan a la interna, buscando grupos de apoyo. Incluso hemos encontrado, por ejemplo, en Constitución Salto, una modalidad muy interesante donde las 3 escuelas que existen se han asociado buscando el apoyo de los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje. ¿De qué modo? Bueno, en una escuela hay un director que tiene mucha formación, por ejemplo, para superar las dificultades o ayudar en los aprendizajes en el área de la lengua. Bueno, allí van, de las 3 escuelas se juntan los niños que tienen algunas dificultades y trabajan juntos. E incluso hasta pierden la identidad. Yo estando en un aula pregunto, bueno, ¿y tú de qué escuela eres? Y me dijo, yo de la 7. Y una compañera que estaba atrás dijo, no, nosotros somos de la 100. Eso da cuenta cómo las instituciones educativas buscan por proximidad, por cercanía. Esto lo que ha generado es desconcentrar mucho y darle más, o sea, que por la vía de los hechos, los centros han tomado mucho más autonomía
de la que tenían. Han ido tomando. Yo creo que la pandemia ha servido también para empoderar a las instituciones, a los centros educativos, a los equipos directores, que a veces hay ciertos temores porque hay normativas, pero hemos ido flexibilizando el accionar. Y podemos decir que en la gran mayoría se encuentran respuestas muy responsables, muy serias, muy comprometidas, donde se cuida mucho la higiene, lo que decías tú, las medidas indicadas, pero a la vez en esta época, ya que el frío ha cesado, encontramos mucho aula abierta, ¿no? Donde circula el aire, donde cortan cada tanto tiempo, salen al exterior, ventilan, están permanentemente el personal de limpieza dando vueltas por la institución, limpiando aquellas áreas donde están los alumnos, ¿no? Hay desplazamientos organizados para justamente generar ya sea la ventilación del aula como la higiene de los distintos lugares compartidos. ¿Se podría pensar que antes de fin de año podría haber plena presencialidad en las escuelas públicas a nivel nacional? Y ello va a depender también de la evolución de la enfermedad, ¿verdad? Cuando estábamos ya pensando que ello era posible, apareció el aumento de casos que de algún modo genera cierto resguardo y cierto temor en la población también. Entonces, por ejemplo, la medida que se ha tomado en Rivera ha llevado tranquilidad en el sentido de que no existe la circulación en la ciudad dada por la asistencia a los centros educativos. Entonces creo que esto de ir graduando medidas, tomando paso a paso, y además tenemos que tener claro que cada localidad tiene situaciones diferentes. Hay departamentos donde no tenemos ningún caso, donde uno puede ir y hay plena actividad con todas las medidas, ¿no? Porque nuestro aliado del tapaboca está presente. Y ese es un tema interesante. Las familias se han ocupado de proteger también a nuestros alumnos. Uno recorre las aulas y ve cómo los niños tienen tapaboca, incluso algunos más pequeños, y cómo son conscientes del uso, de la distancia, del lavado de manos frecuentes. Ellos nos enseñan a nosotros, nos explican por qué están ubicados así, por qué mitad del grupo en un aula, mitad en otro, por qué se encuentran, porque a veces están trabajando a través de la conferencia virtual, ¿verdad? Y se están encontrando con otra parte del grupo. Ellos son los que han concientizado, han tomado realmente eco de la realidad que tenemos. Ustedes saben que los niños tienen una plasticidad para el aprendizaje muy interesante. Sí, sí. Y en esto de comportamientos a modificar, les gusta además darnos cátedra a los adultos. Usted está haciendo una valoración de las cosas positivas que sin duda afloraron y obviamente que los más chicos hacen ebullición, ¿no? Sí. Afortunadamente. Sí. ¿Qué valoración se hace de la parte negativa? Es decir, a nivel general, ¿cómo se va a terminar este año? Esa comparación que estamos haciendo, ¿no? Que muchos alumnos de instituciones privadas ya están teniendo más horas presenciales, con el valor que eso tiene, que los que recurren o asisten a escuelas públicas. ¿Qué valoración se hace de lo que va a faltar este año? Indudablemente que falta potenciar algunos aprendizajes que son necesarios. Por eso estamos pensando en trabajar en ciclo. Este año lectivo 2020 no termina ahora, sino que va a tener continuidad en el 2021, con prolongación de propuestas, con integración de contenidos, con mayor y mejor articulación interciclos, por ejemplo, de educación primaria sexto año con el primero de educación media, ya sea de educación secundaria o de educación técnico-profesional. Hay brecha en los aprendizajes, eso es real, no se puede negar, se ha hecho todo el esfuerzo y hay condiciones físicas diferentes, condicionantes edilicias que son diferentes. Y también la posibilidad de contar con mayor cantidad de personal. Un centro educativo privado puede contratar rápidamente docentes, sabemos que en este momento hay cierta escasez de docentes titulados, pero hay otras figuras, hay dinamizadores, profesores de educación física, talleristas, que también ayudan. Y en la escuela pública tenemos que tener claro que ya no, cuando uno va a una escuela no encuentra solo al maestro, al director y a los auxiliares, ya sea de servicio de comedor, sino que hay una cantidad de figuras también, de roles y funciones que hay acompañando, ¿verdad? El maestro itinerante, el maestro comunitario, los docentes del centro, los centros de tecnología, los dinamizadores de tecnología, los CAPDER para el medio rural, que son los coordinadores de educación rural, los equipos de escuelas disfrutables.
la nutricionista que apoya todo lo que tiene que ver con la alimentación escolar. También la educación pública se ha fortalecido, pero bueno, son tiempos diferentes donde todavía persisten dificultades y van a prolongarse. Estamos buscando alternativas, soluciones, pero también esto es una construcción colectiva. Cuando uno recorre las inspecciones departamentales, trabaja en los acuerdos de inspectores, encuentra los distintos aportes de la propia comunidad, cómo hay instituciones públicas y privadas, incluso de la sociedad civil organizada, que se acercan, que llevan propuestas, que llevan estrategias. No sé, por ejemplo, la semana pasada, el jueves, en Salto hubo 2 horas de los canales locales dedicados a mostrar a la comunidad todo lo que se está trabajando en educación primaria. 2 horas de 15 a 17, la comunidad, la sociedad salteña y alrededores pudo visualizar distintas experiencias usando los medios tecnológicos, como la creatividad desde las escuelas especiales, las escuelas rurales, las colonias de vacaciones, porque ustedes piensen que primaria tiene varias colonias de vacaciones. Sí. Y por ejemplo, la de Arapey en Salto, que es hermosa, uno puede decir, ¿qué está pasando ahora? Bueno, ahora va a empezar a recibir grupos por el día, ¿verdad? Porque está autorizado sin pernocte. Pero todo este tiempo que hizo, se constituyeron en grupos de maestros junto a los profesores de educación física y a talleristas, y salieron a las escuelas rurales que no cuentan con estos apoyos, y organizaron actividades de lunes a jueves presenciales recorriendo escuelas, y los viernes desde la propia colonia a través de la tecnología haciendo actividades bien interesantes porque las pudimos observar a través de los distintos dispositivos. Claro que quiero decir algo, también el acceso a la conectividad no es total, es muy heterogénea la situación, no todas las familias, no todos los padres cuentan con la accesibilidad. Hay personas que 15, 20 de cada mes quedan sin datos en el teléfono para que sus hijos trabajen. Y esto es un asunto pendiente que tenemos, ¿no? Como sociedad, mejorar la accesibilidad a la tecnología y a Internet. Claro. Se anunció el fin de cursos para el 18 de diciembre. Para el verano, concretamente, ¿tienen pensado algo específico? Y lo otro, el primer lunes de marzo será lunes 1 de marzo. Habitualmente estamos ubicados temporalmente que las clases empiezan allí. Sí. ¿Eventualmente podrían comenzar antes? Bueno, nosotros tenemos algunas propuestas en construcción. El verano educativo, que va a tener una modalidad diferente, que ustedes saben que lleva 5 semanas, iría del 7 de enero al 8 de febrero aproximadamente, donde va a cambiar la modalidad en el sentido que se va a focalizar en alumnos de 6º año que aún no hayan obtenido los niveles de desempeño para ser promovidos, y en los más chicos también 1er y 2º año. No se va a dejar afuera alguna población vulnerable que requiera la presencia en el verano educativo, pero esa focalización va a estar además centrada en una gran dimensión pedagógica. Si bien va también a participar todo lo que tiene que ver con la dimensión recreativa. Claro, ese era el foco que tenía, digamos, claro, el tema recreativo claro. Era lo en las central. ediciones anteriores. Bien. ¿Van a poner la parte en lo pedagógico? Sí. Y reforzar a esos chicos de 6º que pasan al liceo, por ejemplo. Va a haber un trabajo muy interesante, por eso ya convocamos a las familias de estos niños que por favor diseñen sus vacaciones pensando en que muchos de estos niños van a necesitar ese espacio, porque son 5 semanas de trabajo intenso y además trabajo en grupos focalizados, ¿no? Y también ¿Cuánto se va a ampliar la cantidad de niños que participan de verano educativo? Estamos trabajando con los 6º años hasta que no tengamos los niveles de promoción que se van a obtener para diciembre, no podemos cerrar la matrícula, por decir de algún modo. Incluso tenemos que visualizar cómo se va a hacer el llamado para docentes, que va a tener algunas variantes, cómo se va a convocar a los niños, pero va a ser muy importante el estímulo de la familia a que participen, porque si bien va a tener una gran, esto va a estar focalizado en un gran pilar pedagógico, también va a tener espacios de ocio y de recreación, y de encuentro con los otros, y de trabajo cooperativo entre los niños y los adultos. Entonces, en el verano educativo, un gran foco allí. Y otra posibilidad va a ser, bueno, hacer alguna actividad en febrero, la segunda quincena de febrero no hemos determinado todavía, alguna actividad también de incentivar a aquellos que aún no hayan llegado a los niveles de promoción, y durante marzo y abril se va a poder focalizar con los que aún están
con carencias o con dificultades en el aprendizaje o con aprendizajes descendidos para acceder al siguiente año. Por eso, al siguiente grado, ¿no? Va a ser muy movilizador toda la estructura y el funcionamiento, pero además va a apelar mucho a la creatividad, a ir buscando paso a paso, semana a semana, porque ustedes vieron que la situación epidemiológica del país es muy variable. Claro. Entonces, también, tal vez esta planificación sucede algo y cambia. Por eso es que digo, está en construcción. Nosotros tenemos claro que el viernes se cierra la semana, pero no sabemos el lunes cómo comienza. Porque, por ejemplo, este fin de semana tenemos un caso de 2 jardines en Montevideo, 2 jardines de infantes, que están en plena higiene en profundidad. Porque una persona, uno de los funcionarios que trabaja allí, tuvo un contacto y... Le quería preguntar eso cuando hablábamos y repasaba usted la situación de Rivera, cuando Lorena le preguntaba, ¿cuántos centros actualmente tienen situaciones, digamos, de presencia de COVID o que están cerrados o que están en una etapa de higiene por casos que se han dado? Recordábamos algunos casos en la Escuela de Santa Lucía, también en Las Piedras, algunos colegios también que se hayan dado en Bueno, podemos decir que se han ido superando prácticamente todas las situaciones. Tenemos Rivera, que está cerrado, sí, ¿verdad? Que no hay presencialidad. Este caso que yo decía ahora de 2 jardines de Montevideo, que hoy se va a proceder a la limpieza, pero que mañana se retoma la actividad. Y en general todos han ido dando los hisopados negativos. Y creo que esto es importante que toda la población lo conozca, que no hay ninguna situación de contagio a la interna de los centros educativos del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Normalmente viene del mundo adulto y de contactos o con el sector salud o con algún caso concreto de alguna participación en donde ha habido algún caso positivo de adultos. Pero los niños en este momento no tenemos presencia. En este momento a nivel de todo el país los casos que había se fueron recuperando, porque además cuando se da positivo un niño queda en su hogar, ¿verdad? Es allí la recuperación, y no se han establecido contagios directos adentro del centro educativo. ¿Y esto no hace que sea como inminente el regreso a la plena presencialidad? Bueno, y esperamos, esa es la expectativa que tenemos. Ustedes saben que esta administración, Codicen, estamos junto a los desconcentrados, como les llamamos, estamos trabajando en clave ANEP. Trabajamos juntos y bueno, vamos asegurando las situaciones y a medida que se vaya evaluando desde el sector salud, desde el Poder Ejecutivo y el Grupo Asesor Honorario, van surgiendo nuevas orientaciones que luego las implementamos, las vamos tomando con esta heterogeneidad que decía yo de la posibilidad de toma de decisiones y de realidades, ¿no? Porque ustedes piensan que primaria tiene más de 2.300 centros educativos, entonces realmente es heterogénea la situación. ¿Sería útil generar un fideicomiso como propone EDUI 21 para justamente la contratación de docentes, para generar nuevos espacios o incluso usar espacios físicos por fuera de las escuelas para aumentar las horas de clase? Bueno, toda propuesta es evaluada y valorada como positiva, toda propuesta se recibe. Nosotros directamente no hemos tenido el contacto ni se nos ha hecho la propuesta. Yo desde educación primaria doy tranquilidad, que hay financiamiento suficiente. Ustedes saben que primaria tiene casi el 44% del presupuesto de la educación. Contamos con el aporte de la población toda a través del impuesto de primaria. Es una organización que tiene una estructura, que da solidez, que da confianza en la toma de decisiones y que día a día se está evaluando cómo se avanza. Por ejemplo, con el programa de alimentación escolar, que ahora en Rivera hubo que acudir a la entrega de ticket, porque las escuelas no están abiertas y no se quería retomar el sistema de bandejas porque implicaba que algunas escuelas abrieran para hacer la entrega. Entonces, todas estas variables que vamos teniendo van siendo analizadas y se cuenta con el presupuesto necesario para ir tomando decisiones. Eso es bueno que lo tengamos claro. E incluso estamos pensando, se propuso la creación de una figura de tutoría para estos casos de los niños con dificultades de aprendizaje y se cuentan con horas de apoyo docente, horas a contratar, para que docentes con determinada formación y con nivel académico en las áreas de matemática, de lengua, de habilidades socioemocionales, puedan fortalecer ese proceso educativo. Bien. Antes de despedirla en el final, brevemente le quiero preguntar, porque lo comentábamos la semana pasada cuando estuvo Renato Perti acá hablando de estos temas de educación, una propuesta o una idea esbozada por usted en una entrevista que le hacían los colegas del Observador, si no me equivoco, respecto a
ir hacia la eliminación de la repetición, de la calificación tal como tenemos entendido, y de hecho de los pasajes de grado también. Y le quería preguntar por eso, básicamente, ¿cuál es la idea? Porque generó muchísima repercusión por parte de los televidentes cuando lo comentamos. En primaria ya se venía transitando, ustedes saben que había un debate, sí a la repetición, no a la repetición. No es que se elimine si el niño no llegó a los niveles de desempeño. Lo que estamos es sustituyendo la calificación por un informe del desempeño de cada uno, muy personalizado de cada estudiante, que va a adquirir determinados niveles de desempeño. En eso está trabajando todo el cuerpo inspectivo. Ustedes saben que primaria tiene un interesante colectivo docente que está organizado desde la inspección técnica, inspectores generales, inspectores departamentales, inspectores de área, inspectores de zona, una gran estructura de más de 240 inspectores que constituyen este equipo y están trabajando, buscando justamente cuáles van a ser los criterios y los parámetros para de algún modo tomar decisiones. Pero sí tenemos claro que si un alumno no cursó nada o no llegó al nivel, va a estar en el mismo grado que estuvo en el 2020. No es que vaya a haber una promoción masiva. No, la promoción tiene sus parámetros y tiene sus criterios. Lo que estamos procurando es buscar mecanismos diferentes. ¿Para qué? Para que cada alumno conozca su propia situación y la familia para acompañarlo, no solo como estábamos acostumbrados a la nota, sino a un informe detallado, ¿verdad? Donde se va a decir los niveles alcanzados, las dificultades, los avances, los alcances, la situación que tiene para el tránsito hacia el año siguiente. Y usé la palabra tránsito porque justamente estamos trabajando mucho protegiendo las trayectorias educativas. Es decir, el niño que entra con 3 años o 4 a la educación obligatoria, cuando egresa de la educación media superior, es la misma persona, ¿verdad? Entonces, cuidar esa trayectoria, que ese sujeto que está en ese tránsito educativo sienta el acompañamiento. Por eso creo que acá hay un concepto central que es que vamos a estar incentivando cada vez más, en forma más intensiva, buscar distintas figuras de acompañamiento de ese proceso educativo que es a lo largo de la vida, en definitiva. Muchas gracias. Gracias. Por favor, un gusto y gracias. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria.